buenos días a todos, sean bienvenidos a este cuarto Congreso Internacional de Instructores de Formación Profesional organizado por el INTECAP. Vamos a dar entonces la bienvenida a nuestro panel invitado para el día de hoy. Solicitamos la presencia de la magíster Carolina Roca, por favor, para quien pido un fuerte aplauso. Bienvenida. De la misma forma, le damos la bienvenida a nuestro invitado, Sergio Tertucio. Fuerte los aplausos para Sergio. Puede sentarse. Sí. Por acá, por favor, Sergio. Y como nos quedamos con ganas de escuchar también a Sergio Méndez, vamos a darle la bienvenida nuevamente a Sergio Méndez a este grupo selecto de panelistas invitados para este foro. Bienvenido, Sergio, nuevamente. Por acá, por favor. Y por supuesto, nuestro representante de la institución, nuestro subgerente, el doctor Arnaldo Alvarado, para quien también pido fuertes aplausos. Muchas gracias, sean todos entonces bienvenidos a este foro de cierre en donde discutiremos los desafíos y retos de las instituciones de formación profesional, de las instituciones educativas y de los docentes de cara a las necesidades y demandas del siglo XXI. En los últimos 2 días hemos estado participando de algunos talleres, hemos escuchado algunas charlas y conferencias relacionadas a metodologías, tecnologías disruptivas, que es lo que se viene en adelante para temas de educación, algunas estrategias también. Y es importante mencionar que a raíz de esos cambios tecnológicos derivados de la industria 4.0, y hoy nos hablaban de análisis de datos, robótica aplicada, hablaba Sergio sobre metaverso, el tema de la inteligencia artificial. Sin duda alguna, esta tecnología disruptiva ha venido a cambiar los modelos de negocios. Y con el cambio de modelos de negocios también surge nuevas ocupaciones y por ende la necesidad de desarrollar nuevas competencias laborales en las personas. Es importante también mencionar los cambios que se han dado a raíz de la pandemia COVID-19, en donde hemos sido testigos de una transformación digital bastante acelerada. Y si a eso le sumamos un tema muy interesante que se habló el día de ayer, que son los comportamientos de las nuevas generaciones que ya están interactuando en ambientes laborales. Pero no podemos dejar pasar por alto la situación actual de la educación en Guatemala y en los países de la región, que cuando evaluamos la calidad educativa encontramos grandes brechas, principalmente en aquellas ciencias básicas como matemáticas y lectura, fundamentales, por supuesto, para otro tipo de aprendizajes. También no podemos dejar de ver y analizar el contexto y esa brecha digital que existe en el país y en los países de la región, en donde un alto porcentaje de la población, y a alguien de ustedes lo mencionaba ayer, no tiene acceso a esos recursos tecnológicos. También discutíamos que el mundo ha cambiado y nos enfrentamos a un entorno completamente diferente, complejo, ambiguo, volátil. Sin embargo, los modelos educativos siguen siendo muy tradicionales. Entonces, es importante reflexionar sobre cuáles son esos retos y desafíos que nos encontramos en las instituciones educativas de formación profesional y sobre todo los retos que los docentes tienen de cara al siglo XXI. Para eso, hemos organizado este foro de cierre en donde contamos con 4 panelistas con alta experiencia en su ámbito laboral. En los próximos minutos estaremos conversando con ellos temas relacionados a metodologías, tecnologías innovadoras disruptivas, por supuesto sobre formación profesional, y que de alguna manera nos hagan visible y nos ayuden a tomar acciones para poder innovar
y dar respuestas rápidas a los procesos educativos y de formación profesional. Así que, para entrar de lleno, quisiera presentarles a este grupo selecto de profesionales que me acompañan en este foro, y empezaremos por la magíster Carolina Roca. Ella es economista, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una maestría en Administración Pública en Harvard. Actualmente es la decana de la Facultad de Educación de la Universidad del Valle de Guatemala. Fue recientemente vicerrectora académica de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Estuvo a cargo del proyecto USEN para la creación de una nueva universidad y un proyecto de capacitación técnica en la región. Durante su paso por el sector público, también ha desempeñado los cargos de superintendente de Administración Tributaria y Aduanas, viceministra de Energía y Minas, viceministra de Finanzas, y también ha sido consultora independiente para el Banco Mundial, la Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de Estados Unidos, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Nuevamente, fuertes los aplausos para la magíster Carolina Roca. El día de ayer tuvimos la oportunidad de participar en un taller con nuestro segundo panelista invitado, Sergio Tertucio. Él es director general de IFADESA y director independiente de FIANOR. Tiene una especialización en docencia superior de la Universidad Interamericana de Panamá, un MBA en dirección de empresas en la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, magíster en administración de empresas de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, y fue decano de la Facultad de Administración de la Universidad de Alta Dirección en Panamá. Es consultor, es asesor, docente, conferencista, con una amplia experiencia en formación académica y learning. Fuertes los aplausos para Sergio. Bienvenido nuevamente. Y hoy en la mañana alguien decía, me gustaría seguir escuchando a Sergio Méndez. Por supuesto, aquí lo tenemos en este grupo de panelistas de lujo que hemos invitado para esta oportunidad. Sergio Méndez, director general de Pan American Business School para México y Centroamérica, conferencista internacional, consultor y facilitador de procesos de entrenamiento en temas de prospectiva y futuro de los sectores de economía digital, liderazgo, administración de crisis, gestión del cambio y equipos gerenciales. Tiene muchos estudios en escuelas de negocios de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia. Y por supuesto, en temas de marketing digital, digital business, liderazgo y coaching. Bienvenido, Sergio, nuevamente. Fuertes los aplausos entonces para nuestro invitado. Y para complementar a los panelistas con una amplia experiencia en temas de formación profesional, liderazgo, queremos darle la bienvenida al doctor Arnaldo Alvarado. Él es ingeniero industrial con maestría en recursos humanos y un doctorado en administración con especialización en alto desempeño, con más de 20 años de experiencia en el INTECAP, ocupando cargos de liderazgo en áreas administrativas, operativas, como muy bien todos sabemos es nuestro actual subgerente. Entre otras actividades también es docente universitario, coach organizacional y consultor en temas de mejora de la productividad y formación del talento humano. Fuertes los aplausos para nuestro subgerente. A continuación explicaré la dinámica para desarrollar este foro, el cual lo hemos dividido en 3 grandes bloques. En el primer bloque abordaremos nuevamente el contexto, aprovechando la experiencia y el conocimiento en cada una de las áreas en las cuales ustedes se desarrollan. Y en cada bloque lanzaré una pregunta para la cual ustedes tendrán 3 minutos para poder responder. Al finalizar los 3 bloques, la audiencia presente y las que están a través de las plataformas digitales tendrán la oportunidad de interactuar también con los panelistas. Así que los invito desde ya a que vayan preparando esas preguntas al final de este foro. El segundo bloque que abordaremos está relacionado con metodologías, estrategias, tecnologías que podemos aprovechar en los procesos educativos. Y cerraremos el bloque, pues, conversando precisamente sobre los retos y desafíos que las instituciones y los docentes nos enfrentamos de cara al siglo XXI.
Así que, para entrar de lleno a este primer bloque sobre el contexto de la educación en Guatemala y en los países de la región, pues sabemos de que constantemente se han realizado muchos estudios, muchas investigaciones, mucho análisis sobre cuál es esa situación actual de la educación en los países de la región. Y para ello, pues vamos a dirigirnos a la magíster Carolina Roca para preguntarle, de acuerdo a su amplia experiencia, ¿cuáles considera usted que son los principales factores que inciden en la situación educativa actual de Guatemala? Muchas gracias por esta oportunidad. Yo pienso que el reto más importante es situar al estudiante, al aprendiz, al participante, al centro de las decisiones del sistema, de las organizaciones y del aula. Si nosotros solo hacemos eso, podemos enfrentar los retos que voy a mencionar. Es el interés del aprendizaje del estudiante. No es consentir al estudiante. No es hacer y dejar que pase por decreto el grado. Es enfocarnos en ese ser humano integral, sus necesidades de aprendizaje. Si tomáramos las decisiones basadas en ese solo criterio, sería otro el sistema aquí y como es en la región y en el mundo. Ese es un tema importante para los políticos, para los gerentes, para los sindicalistas, para los maestros y para los padres de familia. ¿Qué es lo que hace que tengamos hoy en Guatemala? Imagínense que solo el 51.1% de los estudiantes en edad de atender la preprimaria asisten. Solo el 77.5% en la primaria, 42.4% en los básicos y 24% en el diversificado. Estoy dando tasas netas, es decir, de los que tienen edad para estar ahí. ¿Qué pasa ya cuando pasamos a formación técnica, cuando pasamos a las universidades? Solo tengo datos para las universidades. Solo 30% de los estudiantes de una cohorte específica que salió, llegaban 57% a San Carlos y 47% a privadas, de ese 30%. ¿Qué significa? Que para 2013, donde hay datos coherentes para el sistema universitario, en esa época, menos del 10% de los que tenían, de cualquier edad, esa era tasa bruta, podían establecer su ubicación en las universidades. Entonces, tenemos un sistema con baja cobertura, con grandes deficiencias de calidad. Los factores, uno es el hogar del estudiante, que es precisamente niveles de pobreza, desnutrición, que tiene ese factor tan claro. Y el otro, los docentes. Esto es basado en estudios que se han hecho. ¿Cuáles son los factores que más inciden? Y los docentes, los maestros, los instructores, ¿qué de ellos? Pues primero, que el sistema nuestro solo atrae a aquellos que tienen, los buenos que tienen mucha vocación. Segundo, tenemos su formación inicial, su actualización profesional, tenemos la carrera docente, hoy basada más en antigüedad que en desempeño. Diferencias de salario entre lo público y lo privado. El privado no necesariamente, en muy pocos casos gana más. Y la influencia de gremios en el sector que tienen que ver también con muchos intereses alrededor. En síntesis, el sistema
Nacional de Guatemala no contribuye favorablemente a la educación de calidad en todos sus niveles, incluyendo el desarrollo de la formación de maestros y docentes. Por eso necesitamos situar al estudiante, al aprendiz, al centro de todas las decisiones en el sistema, en las organizaciones y en cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué interesante el poder entender que el centro de todo lo que hacemos entonces es el estudiante. Y me quedo con algo muy importante que menciona nuestra panelista, y se platicaba de esto precisamente en una de estas charlas, que era cómo el instructor, el docente, el facilitador, el maestro, se convierte en ese agente de cambio para poder cambiar la realidad educativa en nuestros países. Alguien lo dijo, tenemos que inspirar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, a nuestros participantes. Muchas gracias. Y no cabe duda que la pandemia también fue un parteaguas. La educación antes de la pandemia y después de la pandemia es completamente diferente. Para ello, pues nos gustaría conversar con Sergio con relación a cómo la pandemia vino a impactar en la situación educativa base de los países de la región. Sergio, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Y creo que es muy importante entender que la pandemia fue un evento que impactó no solamente en la economía, sino también, obviamente, en el sistema sanitario, en los sistemas de salud y, obviamente, en el sistema educativo de toda la región. Yo quisiera centrar, por los pocos minutos que tenemos, en hacer o tratar de no solamente hacer un buen diagnóstico del escenario actual, sino los escenarios exploratorios futuros, productos o producto de esta pandemia o de lo que nos sucedió. En primer lugar, encontramos que lo que tecnológicamente esperábamos, algunos estudios de los principales think tank del mundo hablaban que nos iba a pasar tecnológicamente en 8, 10, 12 y hasta 15 años, de repente lo tuvimos en nuestras manos que ejecutar. Y no estábamos preparados, como tal vez no estaba preparado tampoco los sistemas sanitarios, la economía, los sistemas económicos. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, ha habido un primer impacto que debemos todos nosotros tener en cuenta, es que esa tecnología que iba a venir, ya la tenemos. Y esto no es la tecnología educativa, es la tecnología en las empresas. Por otro lado, esto también impactó en las distintas brechas. Se ha producido una brecha o una ampliación en la brecha de la desigualdad. Es decir, aquellos alumnos, aquellas instituciones que pudieron adecuarse a la tecnología y aquellos que no, o no lo pudieron hacer en la misma medida. Por lo tanto, también nos encontramos y ya tenemos alertas tempranas de muchos jóvenes que no han podido avanzar en esta nueva o este nuevo entorno. También hubo un cambio social. Nosotros estábamos todos esperando la generación beta para el 2025 y la generación beta nació ahora en el 2020 con la pandemia. Por lo tanto, todos nosotros, todos, hoy en este salón, pero en la sociedad, ya tenemos 6 distintas generaciones interactuando. Baby boomers, X, millennials,
Z, alfa, beta, con distintas naturalezas. Y las tres últimas no son producto de ser hijas de las anteriores, sino son producto de la tecnología. De allí la importancia de que todos tomemos conciencia, reitero, del escenario actual, pero tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad frente a los escenarios exploratorios futuros. Debemos disminuir la brecha de la desigualdad. Debemos trabajar para disminuir la brecha tecnológica y digital. Y tenemos que comprender que en un escenario de trabajo vamos a tener 6 generaciones. Y muchos de nosotros, si Dios quiere, vamos a llegar a estar trabajando con 7 u 8 generaciones que interactúan. Ustedes me dirán, bueno, pero la generación beta hace un año nació. Sí, pero ya sus padres van definiendo o ya inciden en la toma de decisión de los padres. Por eso, por favor, mucha reflexión en esto de los impactos que tenemos y de lo cual podríamos hablar mucho más. Así que ya me pasé en el tiempo. Perdón. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Cambios tecnológicos acelerados, y Sergio lo mencionaba, esa brecha digital. Y precisamente para conversar sobre la conectividad, la tecnología en nuestros países, Sergio, tú que conoces y te mueves en ese ámbito, ¿cómo consideras que se encuentra actualmente la infraestructura tecnológica y la conectividad? Hablemos de Guatemala. ¿Y cuáles son las condiciones o cómo favorece para las condiciones educativas en el país? Muy bien, bueno, primero que nada, muchas gracias. Voy a tratar de estar girando un poquito para no, porque creo que ya los colegas acá ya perdimos al grupo de allá, entonces, bueno, la infraestructura que tiene Guatemala hoy podríamos decir que es la que se ha venido desarrollando. Creo que hay retos como en cualquier país del mundo. Si nos fuéramos a China, dirían, tenemos retos de tecnología, de infraestructura, etcétera, posiblemente estén avanzados pues un par de años más. Sin embargo, creo que al final lo que sustenta una visión de país o una visión de una sociedad en donde, enmarcado en donde es el desarrollo de un tejido empresarial como el que ustedes soportan, ¿sí? Y antes de dar respuesta a esto, colega, yo sí creo que el INTECAP tiene un rol protagónico en el futuro de la sociedad, ¿sí? Sobre ustedes recae el peso de desarrollar las futuras generaciones basadas en competencias que va a requerir, ¿sí? Ustedes pueden tener con una estrategia muy fundamentada y muy desarrollada el desarrollar a las futuras mentes emprendedoras, ¿sí? Les voy a ser franco, ni las 16, 17 universidades, que aquí me corregirá la licenciada Roca, serían capaces de poder sostener el tejido empresarial que hoy sustenta nuestro país. El rol que tiene INTECAP es base, ¿sí? Y creo que con lo que tiene puede hacer de manera exponencial una cantidad de cosas. Mira, cuando me dicen si Guatemala está, porque vamos a hablar así un poquito entre campechanas, si está en pañales o no en tecnología, yo les diría, podemos hacer cosas maravillosas con lo que tenemos, ¿sí? Cuando yo les decía que la tecnología es una extensión de nuestros 5 sentidos, yo me iría más allá de la propia tecnología, me iría a cambiar un poquito el mindset. Creo que nosotros como país, si podemos cambiar nuestro propio modelo de visión, arrancando por esa parte, creo que podríamos llegar a cambiar no solo las reglas que tenemos nosotros internamente, sino que trabajamos sobre un nuevo sistema de creencias. Yo creo que nuestro país como sociedad, creo que no nos la creemos, ¿sí? Las mentes brillantes se han ido de Guatemala y entonces creo que podríamos ser capaces de reinventar nuestro modelo de futuro. Entonces, partiendo de eso, yo diría de que hoy lo que se necesita es una reinvención del modelo de educación en donde la tecnología es un habilitador, ¿verdad? Todo el mundo dice, no tenemos tecnología y por eso no estamos compitiendo. Sí, la tecnología es importante, pero más que eso es
trabajar en la mentalidad como país. Y para poder cambiar, ustedes que están hoy acá llenos de mucho interés por llevarse cosas a sus departamentos, a sus áreas, yo les diría que el cambio de un modelo de reinvención como sociedad parte de cambiar nuestra postura frente a las personas que nosotros hoy tenemos la oportunidad de poderles transferir o trasladar algún conocimiento, alguna técnica, una herramienta, etcétera. Yo que vengo de la educación, curiosamente, cumplo 30 años ya en mi formación como académico, el 30 de septiembre de este año, entonces voy a estar de aniversario también, pero tal vez el tiempo que me ha llevado estar en el sector de la educación, me he enfrentado con realidades que a veces me ha tocado que tragar, y tengo que reconocer frente a todo un grupo acá de honorables académicos, instructores, etcétera, que el sector de la educación como tal, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, le ha cercenado metacompetencias a las generaciones a través de los siglos, ¿sí? Yo le llamo metacompetencias, que hoy creo que ustedes son los llamados a rescatárselas a sus propios alumnos para que empiecen nuevamente a brillar. La primera es la imaginación. Desde muy pequeños se les cercena a los niños la capacidad de imaginar, ¿sí? Y recordémonos que la imaginación precede a la visualización. Hoy en las organizaciones le piden a sus directivos, a sus CEOs, a sus equipos gerenciales que hagan innovación, ¿sí? Vamos a hacer innovación, tráete las mejores ideas, y ese gerente que se los llevan allá a Panajachel, a la antigua, en esos workshops de innovación, no son capaces de sacar esas ideas que las organizaciones quisieran. Entonces hay una primera metacompetencia que se llama la imaginación, y la imaginación tiene que ver con esos sueños, esas ideas y esa visión de futuro que alguien pueda tener. Fíjense que curiosamente la imaginación precede a la curiosidad. La curiosidad, como dicen, la curiosidad mató al gato, y resulta ser de que desde pequeña edad le quitamos esa curiosidad a los niños. Ya cuando llegan de adultos a sus aulas de ustedes, dicen, no quiere avanzar. La tercera metacompetencia es la exploración. Por ADN tenemos esa capacidad de explorar, ya lo hacíamos hace 5,000 años atrás, y lo más seguro es que lo vamos a hacer 5,000 años adelante. Esa exploración que en su momento nos poníamos a pensar y a decir qué hay más allá de ese cielo oscuro, decían 5,000 años atrás, nos llevó a inventar y a crear cosas. Hay una cuarta metacompetencia que se da justo a través de la evolución del cerebro, y es un neurotransmisor que se va perdiendo, y es la capacidad de asombro, ¿sí? Imagínense, ustedes tienen a un alumno que no es capaz de asombrarse por una nueva técnica, una nueva herramienta que ustedes les trasladan. Eso creo que hay que recuperársela. Y la quinta tiene que ver con la creatividad. Por lo tanto, tenemos 5 metacompetencias, repito rápidamente, que es la imaginación, curiosidad, exploración, capacidad de asombro y la creatividad. La tecnología. Realmente no necesitamos tecnología, ¿sí? Necesitamos ganas de. Cuando me dicen, Sergio, es que fíjese que no logro vender porque no tengo tecnología, el WhatsApp, con eso puedes arrancar. ¿Me explico? Yo creo que si ustedes son capaces, y me centro mucho en la curiosidad, de poderle despertar, ¿sí? Porque cuando me dicen, Sergio, ¿cómo cambio la cultura de una organización porque tienen mente tradicional y los quiero llevar a mentes digitales? Yo les digo, interesarlos, ¿verdad? Generarles la curiosidad, ¿sí? Así como se le genera a un niño. Si nosotros somos capaces, a través de la curiosidad, generarles interés, motivación, pasión, por algo nuevo, créanme que esas personas van a cambiar. Sigo creyendo, a pesar de que vengo del mundo de la tecnología, que la tecnología es solo un habilitador, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta, nos puede llevar a un nivel, pero nos puede retroceder también a niveles impensables. Así es que si no tenemos tecnología para arrancar, tenemos actitud para emprender un proyecto, como lo decía Víctor en una conferencia pasada. Muchas gracias, Sergio. Le damos un fuerte aplauso entonces a Sergio por la forma interesante como aborda el tema, y por supuesto nos deja ya el reto de desarrollar 5 metacompetencias en nuestros participantes. Espero que estén tomando nota, porque esto es fundamental para poder aplicar después de este congreso, pues lo que aquí han compartido los expertos profesionales. Y precisamente conversando sobre brechas educativas, también es importante analizar cómo esas brechas educativas, principalmente
están incidiendo en el desarrollo de los procesos de formación y capacitación en Guatemala. Para ello, pues, queremos darle el espacio al doctor Arnaldo Alvarado para que nos comparta su perspectiva, su punto de vista al respecto. Ok, muchas gracias. En principio, es un placer estar compartiendo este momento con todos y debemos de sacarle el máximo provecho a lo que hemos aprendido y lo que hoy nos están trasladando de una manera sintetizada con base a la trayectoria y la experiencia de cada uno en su área. Desde la perspectiva de la institución, creo que las mayores brechas, y solo voy a mencionar como referente los resultados de las evaluaciones que hace el Ministerio de Educación del año 2021, el año pasado, de los graduandos solo el 32% aprueba el tema de lenguaje y el 18% aproximadamente el tema de matemática. Trayéndolo a nuestro contexto, ¿sí se escucha bien? Sí. Sí, perdón. Trayéndolo a nuestro contexto institucional, nosotros hacemos también una evaluación diagnóstica para los grupos de jóvenes que van a ingresar a nuestros procesos formativos. Y ha sido sorprendente ver cómo en los últimos años, cada año, la brecha crece 12% más, ¿verdad? Y este año creció más del 12%. Entonces se vuelve para INTECAP un reto también, ¿verdad? Porque ¿qué hacemos con jóvenes a quienes hay que enseñarles una especialidad, a quienes hay que enseñarles también tecnología y carecen de esa parte básica? Como institución, naturalmente, ustedes saben, la mayoría de ustedes tienen bajo su responsabilidad la formación. Tenemos esos programas de complementación al inicio, dábamos 40 horas, después tuvimos la necesidad de darle 80 horas y ahora estamos dando más horas porque cada vez, repito, es mayor la brecha y esos programas de nivelación en matemática y en comprensión lectora pues ayudan en parte, pero vimos que no era suficiente y ahora están el programa de un refuerzo durante todo el tiempo de la carrera que el joven decida estudiar con nosotros, ya sea de 1 año, 2 años, 3 años, para irle incrementando la parte del dominio en temas de matemática. En el tema de comprensión lectora, pues tenemos ese programa que de igual manera está vinculado a toda su formación, porque el reto es ese, darle al estudiante o habilitarlo para que pueda tener mejores niveles de aprendizaje, pero sobre todo también incrementarle o potencializarle su empleabilidad para que cuando llegue al contexto de trabajo, pues él pueda demostrar ese dominio que el empresario está esperando o que ese joven va a necesitar para poder tener éxito en el emprendimiento que pueda hacer. Realmente todo varía en función del contexto y el territorio, ¿verdad? Si hablamos de zonas urbanas, esos datos son unos datos y en el interior del país son otros. Pero eso es, digamos, o esas son las principales brechas que nosotros identificamos desde la formación profesional. Pero tenemos el compromiso con los jóvenes, con nuestros clientes, empresarios, con el país, de hacer las cosas de la mejor manera para poder tener ese impacto en la productividad y en la competitividad del país. Muchas gracias. Fuertes los aplausos entonces para el doctor Arnaldo Alvarado. No cabe duda que tenemos entonces el reto de poder elevar el nivel educativo en los participantes que se acercan año con año a nuestra institución. Entraremos entonces al segundo bloque en donde abordaremos temas relacionados a la importancia de las metodologías educativas y las tecnologías que están disponibles para desarrollar esos procesos de formación y educación. Vamos entonces con la licenciada Carolina Roca, y pues con ella nos gustaría conversar sobre las metodologías que deben impulsarse, que debemos impulsar las instituciones educativas para facilitar el cierre de brechas en las competencias actuales y las que demanda el mercado laboral. Muchas gracias. Reconociendo esa brecha
o brechas que tenemos que ver que hay diferencia entre lo que demanda el mercado laboral y lo que ofrecemos las entidades educativas en general como sistema. Algunos más flexibles que otros, algunos produciendo más innovación, ojalá disruptiva que otros, pero en general existe esa brecha. Tenemos actualmente muchos jóvenes, miles de empleos que podrían generarse o están generados, que no se pueden llenar porque los jóvenes no tienen las competencias y en particular habilidades puntuales que se requieren para llenar esas particulares demandas del mercado laboral. Por lo tanto, es necesario que haya más vinculación entre los demandantes de determinados perfiles y los que nosotros generamos. Eso abarca a todos los niveles. ¿Cuándo fue creado el CNB? Y cómo nuestros egresados de peritos, contadores, etcétera, están llenando o no lo que se espera para que vayan a desempeñarse al mercado laboral. Entonces, hay mucha vinculación entre el diseño de los programas académicos, de formación profesional, etcétera, y lo que pasa cuando salen nuestros estudiantes, nuestros capacitados. Esto tiene que ver mucho con las metodologías que usamos. Tenemos, por supuesto, varios elementos y en eso quiero remarcar. Para reducir esas brechas no solo es la metodología, así como decíamos, hay un tema holístico, integrador. No son solo metodologías activas, porque nosotros no aprendemos solo con escuchar o solo con ver. Nosotros aprendemos haciendo integralmente. Entonces, en combinación con la tecnología educativa, como tú decías, es un habilitante, es un medio, no es por sí misma la tecnología, es cómo incorporamos las metodologías activas con la tecnología educativa, en nuestro caso particular. El balance entre teoría y práctica. No podemos hacer una o la otra. La flexibilidad del diseño curricular en los programas, la adaptación al contexto, esa diferencia entre el interior y la ciudad, entre Guatemala y Finlandia, el poner al ser humano de nuevo al centro del diseño de esos programas. En metodologías activas, con particularidad, me gustaría comentarles la experiencia que estamos teniendo en Universidad del Valle. Tenemos, por ejemplo, el diseño de una infraestructura súper equipada con tecnología con espacios creados específicamente para educación. Estamos buscando cómo incorporar no solo esa infraestructura, no solo esa tecnología, sino cómo el aprendizaje basado en proyectos, basado en retos, resolución de problemas, los casos, las simulaciones, la gamificación. Pero estas metodologías además pueden integrarse en enfoques. Conocemos todos, ahora está súper de moda, pero es verdaderamente valioso el caso de STEM, con STEAM, ¿verdad? Eso incorpora la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática a cualquier tipo de aprendizaje. ¿Cómo integramos eso y usamos diversas metodologías en cada caso? Integrando la tecnología, eso nos permite verdaderamente buscar, facilitar el aprendizaje de una mejor manera y mejor si es con un diseño que está basado en la comprensión holística, ¿verdad? Lo más importante son las competencias de los diseñadores instruccionales, los docentes, los facilitadores
del aprendizaje, para que puedan planificar, implementar y desarrollar un diseño instruccional que ellos son capaces realmente de poner en práctica. No es solo la tecnología, no es solo la metodología, es la integralidad, porque también el docente tiene que saber lo que enseña. No solo tiene que saber enseñar, ¿verdad? Facilitar el aprendizaje, sino tiene que dominar sus áreas. No es fácil, por eso tenemos que amar lo que hacemos y es parte de todos los colegas han mencionado, pues esa vocación, esa capacidad de amar la educación y lo que hacemos. Muchas gracias. Interesante las metodologías activas que nos compartía. Nuevamente vuelve a salir la palabra flexibilidad. Se ha venido discutiendo desde el día de ayer, ustedes recordarán. Y por supuesto una mayor vinculación entre la empresa y la academia, porque en realidad debemos dar respuesta a esas nuevas demandas. Y ya lo mencionaba Sergio en su exposición anterior, en donde él hacía el ejemplo de Colombia, ¿verdad? Muchos abogados manejando taxis, pero por otro lado el país demandando desarrolladores de aplicaciones. Y entonces, esto me da lugar a preguntarle a Sergio, ¿cómo cerrar esa brecha entre la formación y educación actual con los empleos del futuro? Porque esos son los nuevos empleos que están surgiendo. Bueno, muchísimas gracias. Y me gustaría seguir, primero que nada, para seguir un hilo conductor con lo que les expresé anteriormente. Tenemos una obligación, que es disminuir la brecha socioeconómica, la brecha cultural, la brecha tecnológica y digital. Esto no se hace solo, ni se va a hacer de un día para otro. Es un proceso que tenemos que trabajar todos los que estamos acá. Y quisiera agregar que no es solo la integración empresa, el ámbito educativo formal y no formal, sino también el gobierno. Silicon Valley es una muestra y de esa manera se está logrando articular estos nuevos, como decías, empleos. Y como creo que todos ustedes, muchos me conocen, me gusta bajar a algo concreto. Desde el 2017 venimos trabajando, en mi caso, un equipo, reitero, 2017 con lo que es trazabilidad con blockchain. Y quiero transmitirle las buenas prácticas, los logros y cómo esta pregunta la podemos tangibilizar. La trazabilidad con blockchain la necesitan los bancos, la necesitan las compañías de seguros, la necesita la industria farmacéutica, la necesita la industria agropecuaria, ganadera, todos los espacios industriales. Con esto les estoy diciendo que hay un campo enorme. La trazabilidad con blockchain no es futuro, es presente. La trazabilidad con blockchain necesita abogados y especialistas legales en smart contract. Necesita gente y desarrolladores en tecnología. La trazabilidad de la tecnología con blockchain necesita, además, de la adecuación de modelos de negocios. Reitero, es una realidad, no es un empleo futuro, es una realidad. Y los sueldos a los cuales la banca, los seguros, la industria están dispuestos a pagar son más altos que el promedio del mercado. Por eso quiero que no veamos la dificultad, sino veamos la oportunidad. Por lo tanto, es factible trabajar, es factible lograr disminuir las distintas brechas y tener en cuenta el empleo, sí. ¿Y cómo lo logramos? Comunicación. Trabajamos la educación formal, todas las universidades. La educación no formal, institutos,
y demás proveedores de educación no formal. Principalmente fuimos a los bancos. ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son las competencias? A la compañía de seguro, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan en cada parte de lo que los nombré? Y se fueron creando las competencias necesarias y los diseños instruccionales respectivos para poder lograrlo. La empleabilidad está creciendo enormemente. Por eso trato de bajar a algo tangible, a veces conceptos intangibles. Se puede, señores, se puede, señoras, está en nuestras manos. Por favor. Ayer, no me acuerdo del expositor, perdónenme, que habló sobre el tema de drones. Impresión 3D, drones, nanotecnología, biotecnología, realidad virtual. Muchos de nuestros hijos y de nuestros jóvenes en estos momentos están en un metaverso o en un juego internacional utilizando realidad virtual o realidad aumentada. Hoy en Argentina el control de millones de hectáreas en la producción agrícola se están haciendo por drones. Entonces, no veamos lo negativo, veamos la oportunidad. Eso es lo que quiero transmitir. Lo vamos a lograr. La brecha, las distintas brechas se van a disminuir trabajando y poniendo foco. Gracias. Y bueno, mencionaba sobre las oportunidades entonces de la tecnología y precisamente quisiera conversar con Sergio. Creo que Sergio, estamos bien, muchas gracias. Precisamente, ¿cómo podemos aprovechar? Ya tú mencionaste que no todo es tecnología, hay que cambiar la mentalidad, pero hablando puntualmente de tecnología, ¿cómo podemos aprovechar esa tecnología para cerrar la brecha, sobre todo de cobertura y calidad en la educación de nuestro país? Bien, primero que nada, creando ecosistemas de aprendizaje en donde se puedan integrar intereses que van desde los intereses sectoriales hasta los intereses de necesidades que podamos tener nosotros como país. Creo que hoy uno de los grandes retos que tienen los países y hacia donde está apuntando lo que es la competitividad es justamente cómo garantizarse que todas las personas de la población puedan estar dentro de un ecosistema que puedan aportar y agregarle valor a su país. Les comento un poquito del plan de China, el famoso plan de China 2025, que es un plan que ellos traen desde el año 2014. Ese plan maestro que tiene China identificó que sus mejores mentes, las mentes más brillantes de China se las estaba llevando a Estados Unidos. Estamos hablando de miles de ciudadanos chinos que aplicaban a una beca, iban a Estados Unidos, sacaban su maestría, sacaban su doctorado y no regresaban. Desde ahí nace una visión de largo plazo. 2025 se queda cortísimo con la del 2071 de Dubái, pero China dice, ¿qué vamos a hacer para retener a esas mentes brillantes? Vamos a ir primero al origen. El origen está en las escuelas y desarrolla un sistema de reconocimiento facial, ¿sí? China tiene más de 1.100 millones de cámaras instaladas que van desde la ciudad hasta las escuelas. Curiosamente, en las escuelas mapean las emociones y tratan de simular cuál es el potencial y el talento que pueda tener un niño desde su temprana edad, ¿me explico? Con aquellas discusiones que puedan darse de ética, de los datos, etcétera, pero al final ellos lo están haciendo desde esa visión. Habría que ver alguna modificación. Entonces ellos identifican desde temprana edad. A partir de ahí dicen, en esta aula hay alguien que tiene un talento tan marcado que si no lo mapeamos, si no le llevamos su línea, se nos va a ir, ese talento se va a fugar. Y entonces lo que hacen es jalarlo y se lo llevan a un semillero. Ese niño empieza a entrar dentro de un ecosistema que conforme se va desarrollando en un plan de carrera ya establecido, llega a ser un líder en inteligencia artificial, etcétera. A lo que voy con esto es que China, dentro de su plan de 2025, lo que busca hacer es líder mundial en inteligencia artificial. ¿Y cómo lo quiere lograr? A través de poder contener esas mentes brillantes que van a hacer que esto suceda.
El tema de Guatemala y el tema de Centroamérica es que nosotros tenemos unas competencias naturales que se nos dan, pero de las mil maravillas, ¿verdad? Hoy podríamos decir que podría ser esa improvisación, esa capacidad de hacer cosas de la nada, ¿me explico? O sea, el Chapín tiene cosas espectaculares gracias a toda la cantidad de etnias que existen en la riqueza de nuestro país. Es decir, nos peleamos por todo, pero al final tenemos unas grandes competencias. Imagínense ustedes tener un país en donde pudiéramos tener acá una zona franca, en donde está auspiciada por el gobierno y el sector privado para desarrollar mentes brillantes y que pudieran venir organizaciones de fuera y decir, quiero pensar en Guatemala porque se está desarrollando un ecosistema. Ya mismo en Panamá, y les decía Luis Oliva, el secretario de Innovación y Competitividad de Panamá, él no se quedó atrás y dice, de estos 2.5 millones de habitantes, si los seguimos formando en competencias de puertos, gestión de puertos, con 3 grúas gigantes se comen unas 1.500 posiciones, ¿me explico? Siento que en Guatemala hay mucho perito contador, para serles muy franco, ¿sí? Yo soy demasiado franco y lo que venga, 1000 disculpas, pero hay muchas carreras que ya no deberían de existir, ¿sí? En las universidades hay muchas carreras y aplaudo, licenciada Roca, la visión que tiene una universidad como la del Valle de Guatemala, que está apostando por una evolución hacia lo que es un posicionamiento, ¿sí? Pero yo no le seguiría apostando a un sistema de educación en donde sabemos que nos vamos a ir a dar con todo y en donde vamos a exponer el futuro de nuestro país. Entonces, creo que hay que empezar a crear un ecosistema lo suficientemente robusto, fuerte, con actores, líderes y clave, en donde cada uno, y ahí es en donde yo les digo a ustedes, ustedes son protagonistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy por hoy ustedes están sosteniendo el tejido productivo de nuestro país, se los digo, señores, es decir, ese cocinero que hoy está haciendo pasteles y que pasó por una certificación con ustedes, hoy ese cocinero o ese pastelero está emprendiendo, me explico, ¿sí? Es una velocidad tan rápida la que se genera con este tipo de acciones rápidas. Entonces les diría, la tecnología al final es un habilitador, ¿sí? Es decir, y si nos pusiéramos primero de acuerdo entre gobierno, sector empresarial y visión de futuro, les diría, creo que podemos hacer crecer este país. Tantos recursos que tiene y tantas mentes brillantes en potencia que tenemos, que yo creo que podemos darle vuelta a esto. En 5 años estamos con esto cambiado, ¿verdad? Y aplaudo mucho lo que está haciendo el INTECAP, y como repito, vamos por 50 años más, sí, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Fuerte los aplausos para Sergio. Una gran riqueza cultural en Guatemala, mucho talento guatemalteco demostrado en diferentes ámbitos. Por supuesto, lo que nos hace falta entonces es empezar a construir ese ecosistema. Y ya por ahí Sergio nos mencionaba que en Dubái existe un ministerio de oportunidades. Las posibilidades. De las posibilidades, el ministerio de las posibilidades, perdón. Y tal vez voy a ser muy atrevido con lo que voy a decir, pero nuestra institución podría ser entonces, o es, mejor dicho, la institución de las posibilidades para miles y millones de guatemaltecos. Así que un fuerte aplauso para el INTECAP, que se ha convertido en la institución de las posibilidades para muchas personas. Doctor Arnaldo Alvarado, ¿y cómo podemos potenciar esas oportunidades de las transformaciones tecnológicas en una mayor vinculación entre la formación y educación y el sector productivo? Gracias. En principio, agradecerle a Sergio por lo que nos traslada, ¿verdad?, en cuanto a la oportunidad que tenemos como institución y la responsabilidad que tenemos. Que esto que él nos dice sea un aliciente para nosotros en nuestra vocación de servicio. Yo siempre he creído que quien llega a INTECAP llega porque tiene una vocación de dar a los menos favorecidos, y con mucho respeto digo esto, ¿verdad? Entonces, ahora sí enfocándome a la pregunta. El sector empresarial, ¿verdad?, a quien nos debemos en principio, porque es quien nos sostiene, está atravesando por un proceso, llamémosle así, de transición a los requerimientos que el mundo le está imponiendo en el sentido de lo que el cliente pide.
Y de ahí entonces la incorporación de nuevas tecnologías y nuevas formas de poder servir o de producir. Y yo digo que nosotros debemos de propiciar esa vinculación estrecha aún más con el sector empresarial para poder saber con certeza esas necesidades que tienen. No solo en aspectos técnicos, sino que también en cuanto a las competencias actitudinales o blandas. Yo me quedo, digamos, fascinado con algo que decía Sergio, que no nos asuste el tema de tecnología, porque incluso lo que hoy estamos viendo puede hacer que mañana ya no esté. Hace, ¿qué? 2 años, nosotros no sabíamos que íbamos a estar obligados a aprender manejo de ciertas plataformas y adquirir otras habilidades para poder prestar el servicio, pero lo aprendimos inmediatamente y ustedes son testigos de eso. Realmente la institución en la prestación del servicio durante la pandemia se sostuvo por ustedes como instructores que también adquirieron, no solo ya tenían una base, sino que la adquirieron aún más para poder prestar desde la virtualidad o la formación en línea, la formación técnica profesional con sus limitaciones. Entonces, la apuesta debe ir más hacia desarrollar la disposición de los participantes hacia el cambio, a que el participante tenga la capacidad de resolver problemas, de tener ese pensamiento crítico, de poder coordinarse con otros, ya sea desde la virtualidad, puede ser, y es así como está pasando. Pero también se requiere que el participante desarrolle su inteligencia emocional, porque este nuevo contexto en el que estamos transitando y lo que viene y no sabemos qué viene, requerirá también de esas competencias blandas que estoy mencionando. Entonces, una vez que tengamos estas capacidades desarrolladas en nuestros participantes, cualquier cosa que venga, la van a poder enfrentar con mayor éxito o facilidad. Pero no se trata de darles cualquier cosa, o sea, tenemos que hacerlo vinculados al sector empresarial, tomando en cuenta, digamos, cuáles son las necesidades del mercado laboral, como lo decía la licenciada Roca, para que haya pertinencia en lo que estamos haciendo. Y entonces, dejo nuevamente con el mensaje. Como lo dije al inicio, como docentes tenemos mucha responsabilidad ahí, de no solo enfocarnos a lo técnico, sino que desarrollar esas capacidades, como lo es también el aprendizaje para la vida, porque eso va a permitir que estén con mejor capacidad de adaptarse a lo que viene. Gracias. Muchas gracias. Pues qué interesante, sin duda alguna, ese contexto que analizamos en el primer bloque y lo que hemos discutido en este segundo bloque sobre metodologías, estrategias, tecnologías, nos trae grandes desafíos y retos a las instituciones de formación, a las instituciones educativas y por supuesto a los docentes, a los instructores. En este tercer bloque entonces abordaremos precisamente cómo abordar, cómo enfrentar esos retos y esos desafíos y principalmente nos gustaría, licenciada Roca, conversar sobre esas estrategias. ¿Cuáles serían esas estrategias que necesitan realizar las instituciones para dinamizar las transformaciones educativas? Bueno, pues yo quisiera usar un ejemplo acá, en el que tanto INTECAP como la Universidad del Valle estamos empeñados. Ambos pertenecemos a una iniciativa que se llama Guatemala no se detiene, que es público-privada, y en la que hay una mesa o un grupo que se llama Capital Humano. Y ahí, en ese contexto, estamos varias organizaciones tratando de apoyar en cerrar brechas de formación en inglés, porque hay, como todos sabemos,
mucha demanda de personas que hablen inglés. Uno de los temas es call centers, pero va mucho más allá. Igualmente en competencias de back-end, front-end, una serie de aspectos de posiciones para programación y competencias gerenciales para mandos medios. Esos son los 3 elementos en los que se concentra este grupo. Y cómo se está haciendo, y ahí voy a tratar de ejemplificar lo que yo veo como las estrategias que se necesita seguir por nuestras organizaciones. Uno es investigar permanentemente el contexto nacional e internacional, porque necesitamos identificar cuáles son las claves que tenemos que realmente atender, que influyen en nuestra misión. ¿Quiénes son los actores involucrados? En este caso, vimos, ahí está la gremial de exportadores no tradicionales con un grupo específico dedicado a este tema de los call centers, por ejemplo. Tenemos que saber cuáles son los perfiles de quienes ingresan, ¿verdad? Esas brechas que tienen, pero también cuáles son los perfiles que queremos de egreso. Eso significa ir a la flexibilidad, porque a nosotros del Valle, nosotros ofrecemos profesorados, licenciaturas, maestrías y los posgrados. Pero antes de eso, nos pidió INDECAP, nos pidió el Ministerio de Educación. Nosotros queremos facilitadores del idioma inglés en plataforma. Tuvimos que hacer lo que llamamos rutas, desde 0 inglés hasta inglés con habilidades para facilitar el aprendizaje del inglés. Entonces, ahí es donde estamos buscando, primero, tener decisiones basadas en evidencia, en datos, en ciencia, en buscar respuestas no solo adentro de nuestras organizaciones, académicos, sin salidas laterales, no. Entonces, ese es uno de los temas, la flexibilización dentro del marco de usar decisiones, hacer decisiones basadas en evidencia. Mantener información sobre el estado del arte. Miren, fue fascinante tener israelíes contándonos en este foro para dónde hay, quién haga lo que Guatemala quiere hacer, enseñar inglés en ¿cuántos meses? Eso es algo que empezamos a buscar, no lo encontramos, pero encontramos que Israel enseña hebreo, totalmente, ni siquiera es un lenguaje hablado internacionalmente con facilidad. Y ellos traen al revés a su país a quienes hablan español, inglés, francés, alemán, etc. Y nos contaron cómo lo hacen, como un sistema de proveeduría distinta público-privada de universidades, educación media y educación primaria, dependiendo de quién es, de nuevo, viendo la flexibilidad, de nuevo viendo la necesidad y poniendo al centro al estudiante. Entonces, aprender de otros es otra estrategia. Y estar dispuestos a cambiar en la duración, la modalidad, adaptarnos. Esto requiere presencialidad, esto requiere virtualidad, podemos hacer híbrido. A buscar también las metodologías y los campos en los que se diseñan los programas. A desarrollar estas alianzas estratégicas y a trabajar en comunidades para el diseño e implementación de los programas, aplicando no solo esa innovación disruptiva que se dice tan fácil, la flexibilidad en el trabajo en equipo, la estructura de programas y la multidisciplinariedad. Eso complementado con los incentivos y ambiente favorable para lograr el compromiso de los docentes, de los estudiantes y de los gestores académicos. Esas estrategias son las que estamos intentando
en esta experiencia que estamos teniendo, no solo INTECAP y UVG, sino una serie de actores públicos y privados, empresas interesadas en conseguir esos perfiles que necesitamos en Guatemala para que más guatemaltecos puedan tener empleos dignos, como dice el Ministerio de Trabajo, empleos de calidad que nos hagan depender menos de esas remesas que nuestros compatriotas están enviando y de las que viven muchos hogares en Guatemala y de esos empleos informales de los que vive más de la mitad de los guatemaltecos. Entonces, si queremos tener una economía más formal, empleos de mejor calidad, tenemos nosotros como el ecosistema que entrega a los profesionales y a las personas calificadas que ser más flexibles y tener este tipo de estrategias. Muchas gracias. Y no cabe duda que esas estrategias, sin duda alguna, demandan de todos nosotros competencias de otro tipo. Y lo mencionaba el doctor Alvarado, competencias blandas. Y ayer alguien lo mencionaba, competencias empoderadoras. Y precisamente para hablar de ese tipo de competencias blandas que se viene a convertir en un reto. Sergio, ¿cómo podemos desarrollar esas competencias blandas de cara al siglo XXI? Bueno, perfecto. Nuevamente, bueno, muchas gracias. Ya lo aprendí esta mañana que Víctor nos enseñó que hay que dar muchas gracias, hay que agradecer y agradecer. Ya me quedó. Reitero, a mí siempre me gusta cuando participamos en los foros seguir un hilo conductor, ¿no? Que nos quede, por favor, claro el tema de lo de las brechas y nuestra responsabilidad en acción, ¿no? Y también, como les dije recién, con un ejemplo concreto, real, tangible, que ustedes lo pueden auditar, verificar, el trabajo de habilidades blandas es fundamental. Cuando lanzamos la Academia de Tecnología Digital con la Cámara Digital de Panamá, lo hicimos pensando y estructurándolos. ¿Y saben con qué empezamos a trabajar con los jóvenes y las cortes? El 25% inicial de la carga horaria es trabajo en equipo, trabajo colaborativo, empoderamiento, trabajo en red, porque nos dimos cuenta que todos tienen que interactuar. Por eso ayer, los que estuvieron conmigo trabajando en el taller, a ver, levanten la mano, ¿quiénes trabajaron conmigo en el taller? A ver. Muy bien, bastante. Trabajamos en 1 hora y media haciendo ¿qué? Competencias blandas, habilidades, conocimiento respectivo a trabajar en equipo, trabajar en red y comprender que cada uno de nuestros participantes es diferente. Y nuestra misión como docente, centrarnos en el estudiante, es comprender. Habrán más tímidos, menos tímidos, habrán más extrovertidos, introvertidos, habrán algunos con mayor predominancia de un hemisferio cerebral que otro, pero los necesitamos a todos. Por eso, frente a esta pregunta, el tema es mucho peso, aunque sea una carrera técnica, mucho peso en las habilidades blandas. La resiliencia, la tolerancia al error, hoy va a ser fundamental. Me equivoco, me vuelvo a levantar, me equivoco, me vuelvo a levantar. Y eso no hay forma de enseñarlo teórica. Se enseña en la práctica, como lo vivimos ayer, generando caos para que luego nos ordenáramos y cada equipo trabajara. Y finalmente quiero decir y reiterar, por favor, no veamos lo negativo, veamos lo positivo. Recién se habló del tema de los peritos contables. Y lo voy a hablar desde el fundamento de que soy contador.
Y en blockchain, muy bien, y en blockchain, estimada, si hay alguien que va a necesitar muchísimo y es una profesión con mucho futuro, es los peritos contables que necesitan saber cómo una declaración fiscal va a estar con blockchain. Ya lo tiene Colombia, ya lo tiene Argentina. Cómo una declaración de aduana, cómo, por ejemplo, la factura electrónica también va a estar con blockchain. Por lo tanto, si tenemos muchos peritos contables, demos gracias a Dios, porque hay mucho futuro, hay que enseñarles a que justamente los sistemas contables, ustedes saben de las NIF, que está esto a nivel mundial, esto es fundamental. Veamos la oportunidad, por favor, no nos centremos en lo negativo. Por eso, si hay muchos peritos contables en Guatemala, aprovechen. Hay muchísimo para trabajar, fiscal, legal. El smart contract, los contratos legales. Yo ya las relaciones que tengo, por ejemplo, con escribanías en Argentina o notarios, la firma digital está toda regulada con blockchain. Ya no existe, por ejemplo, en Argentina, pensar en una firma digital que no esté soportada con blockchain. Porque blockchain no permite alterar, adulterar, manipular un dato. Por favor, veamos lo positivo. Y soy consecuente. Me tocó que hace poco me pidieron de Prensa Libre tener una entrevista. Estábamos presentando el índice de competitividad humana en la región y si ustedes quieren verificar, la entrevista está en el semanario de esta semana, en el suplemento que se llama Efectivo, creo, de Prensa Libre, y en donde yo nombro INTECAP. Soy consecuente. No lo digo por decir. Si van a ir, van a ver que el nombro INTECAP y felicito a INTECAP por lo que ustedes hacen. Pero por favor, no vean el vaso medio vacío, vean el vaso lleno. La oportunidad que tiene Guatemala, la oportunidad que tiene INTECAP por el enorme segmento al cual ustedes llegan es fundamental. Se necesitan profesionales universitarios y no universitarios. Se necesita rápido, necesitamos peritos contables que rápidamente comprendan la contabilidad con blockchain. Necesitamos abogados que rápidamente necesiten cómo hacer un contrato de seguro, de póliza, un contrato bancario de tarjeta de crédito con blockchain. La necesidad está, reitero, él recién me consultaba sobre empleo futuro. Señores, esto es empleo hoy. Y no quiero quedar como pesado con el tema blockchain, no. Esto pasa con drones, esto pasa con la impresión 3D, reitero, realidad virtual aumentada. El metaverso va a cumplir 2 décadas. El metaverso va a cumplir 2 décadas. Vuelvo a reiterar, nuestros hijos están ya jugando en metaversos. Entonces, esto es lo que quería dejar como mensaje final. Gracias. Muchas gracias. Y precisamente Sergio en su intervención anterior nos hablaba sobre las perspectivas tecnológicas, Sí. pero en esta oportunidad quisiéramos, Sergio, que nos comentara cuáles son esas tecnologías que son más adaptables a los procesos de formación y educativos actualmente. Bueno, hay una que está empezando a demandar cada uno de los sectores y tiene que ver con analítica, ¿sí? Todo lo que es el mundo de business intelligence, data science y científicos de datos, les diría que es una de las profesiones ahorita que más se está demandando, ¿sí? En una ocasión le hacen una pregunta a Tim Cook y le dicen, señor Cook, ¿usted qué preferiría, estudiar un idioma o estudiar programación? Programación.
porque la programación llega a un lenguaje que va a ser el lenguaje del futuro y va a llegar a más de 8.000 millones de personas. Y construyendo un poco acá sobre lo que decía el colega Sergio, y viéndolo también en esa autopista positiva, yo le daría nada más la vuelta, ¿sí? Para darle aterrizaje a mi propuesta. Y más que formar futuros peritos contadores, me quedo con los que ya están, ¿sí? Que lo hacen muy bien, por cierto. Ustedes sabían que, licenciada Roca, usted no me dejará mentir que antes se llevaban de las transnacionales en Guatemala, venían transnacionales a traerse auditores y contadores a Guatemala porque eran considerados de los mejores de América. Y se los llevaban, incluso les sacaban visa y se iban para Estados Unidos. Hoy ya no sucede, ¿sí? Hoy ya no sucede. Yo me quedaría con los que ya están, ¿sí? Y los formaría ahí sí, en competencias de blockchain, en cybersecurity, en inteligencia artificial, riesgo, etcétera. Y más bien generaría toda una cantidad de generaciones de programadores con especialidad en contabilidad, ¿sí? Cosa que es distinta, ¿sí? Porque el lenguaje del futuro va a ser programación, ¿sí? Y cuando nosotros lo vemos desde esa perspectiva, no importa si va a ser con especialidad en atención al cliente, no, van a haber competencias y eso está dentro de un compendio que se le llaman Soft Tech Skills, ¿sí? Mi mamá, yo la estoy entrenando, ¿sí? Mi mamá yo la quiero entrenar en que al menos haga transacciones financieras los fines de semana porque quiero que se habitúe, ¿me explico? Entonces, yo creo que podemos llevar a ese nivel, ¿me explico? A lo que voy con qué profesiones hoy se están demandando, claramente, como decía Sergio, Gartner nos dice que para el 2027 se van a requerir 40 millones de profesionales en blockchain. ¿Por qué? Porque van a haber infraestructuras clave y críticas para poder soportar la web 3.0 y una de ellas va a ser blockchain, ¿sí? Pero hay una cantidad de profesiones que se dejan venir como profesionales en sensorización, que va a ser la base del Internet de las cosas. Imagínense ustedes la cantidad de demanda que va a haber. Posiblemente el metaverso, y yo no aspiro a que el metaverso vaya a venir en 2 décadas, posiblemente va a ser hasta una app killer, una platform killer, ¿sí? Es decir, nada más nos va a servir para cambiar los códigos y valores de la sociedad en el futuro. Sin embargo, sí va a generar cambios y va a demandar que otras tecnologías se empiecen a asentar. Yo les diría que conforme vaya avanzando, y si ustedes ven cómo ha venido desarrollándose la 5G en América Latina, Guatemala, curiosamente, junto a Paraguay, ¿sí? Están empezando a desarrollar pasos muy avanzados. Colombia, con todo esto de Medellín, que fue denominada la ciudad de la cuarta revolución industrial, también está apostando a 5G. Hay áreas y tecnologías críticas para poder desarrollar y yo creería que basta con ir viendo cuáles son aquellas que hoy se están demandando y empezar a desarrollar carreras. Mi sugerencia para el INTECAP es, vayan a donde las cosas suceden y me encanta lo que usted dice, es decir, vamos, preguntamos y sobre eso decimos qué necesitan y sobre eso empezamos a construir y no asumir. Yo creo que el asumir hoy día es lo que más daño nos está haciendo, me explico, ¿verdad? Entonces, sí, yo haría más o menos por esa vía. Muchas gracias, Sergio. Le damos aplausos entonces a Sergio. Y bueno, como el foro se refiere a los retos y desafíos, no podíamos terminar este foro sin hacer esta pregunta. Y se la vamos a dirigir al doctor Alvarado para que nos comente cuáles considera, doctor Alvarado, que son los principales retos para las instituciones de formación profesional, las instituciones educativas, sobre todo para responder a los mercados laborales. Claro. Bueno, en la misma línea de pensamiento, el cambio es constante, ¿verdad? Y de esa cuenta, entonces, lo que se requiere de nosotros como instituciones de formación profesional es la agilidad, no solo en identificar esas necesidades que hay en el mercado laboral, y no solo local, ¿verdad? Porque también tenemos que, y es un reto también, ahí va otro, no solo la agilidad en la respuesta, sino que también el reto es ver más hacia afuera. Lo decía Sergio, o sea, nosotros no podemos circunscribirnos a lo que está pasando acá, porque algunos estudios o investigaciones de mercado que hemos hecho
no voy a mencionar nombres, pero y lo digo con mucho respeto, aún hay ciertos segmentos de empresas que no están conscientes de las tendencias de su propio sector. Entonces, ayudaría mucho también a que las instituciones de formación no se circunscriban a lo local, sino que vean más hacia afuera. Porque entonces, viendo hacia afuera, podemos nosotros traer hacia acá y, voy a usar la palabra, persuadir localmente a que se incorporen ciertas tecnologías. En algún momento, a nivel de especialidades, se ha dicho, ¿por qué vamos a formar con estos estándares si el sector está pidiendo en un momento dado esto? Entonces yo siempre respondo, ¿qué será más fácil? ¿Que alguien que está formado a un estándar alto se adapte a un estándar más bajo? ¿O lo contrario, alguien que está formado con un estándar bajo se adapte a un estándar más alto? Creo que la dificultad está en esto segundo. Entonces, naturalmente, hay especialidades que requieren, digamos, mayor agilidad que otras. Entonces, ahí van esos dos retos de cara a ese cambio tecnológico que está y que viene. Se decía, es que ni sabemos cuáles son las carreras del futuro, pero en la medida, repito, en que nosotros tengamos agilidad de respuesta y que veamos hacia afuera, también vamos a poder dar esa respuesta. La otra es el tema de hacer alianzas, lo decía la licenciada Roca. Mediante las alianzas nosotros podríamos tener mayor capacidad de respuesta. Porque una cosa es hacer, bueno, identifico la necesidad, hago el diseño y ¿cuánto tiempo me puedo llevar en el diseño curricular? En cambio, si yo tengo esa apertura, hago alianzas, identifico quién ya lo hizo o lo tiene adelantado y gestiono, pues lo puedo incorporar mucho más rápido y atender la necesidad que haya o exista en el sector. Entonces, por ahí dejaría yo esos retos para la institución. Pero sobre todo, recordarles que ustedes son los especialistas en las diferentes áreas. Ustedes, digamos, a mí me fascinan ciertas especialidades o ciertos temas de acuerdo a mi profesión y a mi experiencia y me vinculo más hacia eso. Pero digamos, si me preguntan en el tema de mecánica automotriz o en el tema de robótica, pues quedaría debiendo, porque no es mi especialidad. Entonces, ustedes desde su rol pueden propiciar hacia lo interno también esas adaptaciones, esas incorporaciones o esos cambios que puedan ser pertinentes para que el sector empresarial pueda ser competitivo. Gracias. Muchas gracias. Interesante, entonces. Agradecemos a nuestros panelistas invitados. Nos llevamos mucha información, mucha experiencia, pero sobre todo muchos retos. Justo ahorita lo mencionaba el doctor Alvarado. Todos acá tenemos la posibilidad de hacer un cambio significativo en la educación, en la formación de Guatemala y sobre todo impactar de una manera positiva también a los requerimientos del mercado laboral. Nuevamente, en nombre de la institución, en nombre del INTECAP, queremos agradecerles a ustedes por haber aceptado esta invitación y por supuesto a nuestra estimada audiencia presente y las que nos están siguiendo en las plataformas digitales, un agradecimiento por haber participado en este foro. Muy buen día para todos. Muy valiosos los aportes de cada uno de los panelistas, gracias al moderador también por su excelente trabajo y por eso les queremos agradecer con un reconocimiento a cada uno de nuestros panelistas. Carolina Roca, Sergio Tertucio, Sergio Méndez, Arnaldo Alvarado y también a nuestro moderador, Carlos Ruedas. Ahorita se los van a entregar y muchas gracias nuevamente.
como nos enseñaron María José. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor.